Yo también me encanta diabetes. Sí, Pero es Sí, que le encanta. llegamos pues muy es que atrasados. aparte no fue resistencia a la insulina y diabetes. Ah, sí. Que nos cierto. dijo que en realidad Fue Ah, sí, no- resistencia a la insulina, creo que obesidad creo que también. Sí, Obesidad también. y diabetes, se aventó las tres. ¿Necesita la vía de señalización de la insulina? No. No, sí, la claro que dibujó. sí, la aplicó en el pizarrón. Fue cuando no pero se quitaba. te- Pero a ver. se la rapeó. La que- Es que se cuenta que se Sí, paraba y pero- rayaba todo el pizarrón y lo tapaba y nos decía, bueno, ¿ya puedo borrar? Sí, ya lo borré. De repente ya estaba un cuadro nuevo. Sí, pero nos explicó cuando modificaban los receptores a insulina y que quedaban torcidos Sí, sí, de sí. más y luego ya no podían Sí, regresar a su posición. Y no hacían el giro. Pero fue la clase Hasta para ahora que yo no se lo quedaba. he hecho. Todo eso nos explicó. Ya preferíamos sentarnos en el piso para Sí. ponerlo así de lado porque... Pero sí vieron. No. Bueno, Bueno, vamos de nuevo. Y se puso donde mismo. Sí, pero nos dijo que en realidad la prediabetes no existía. Que Es la que resistencia antes a le la llamaban insulina- así, Esa pero clase luego me le cambiaron el nombre a síndrome Todo, metabólico güey, yo estaba bien y el síndrome picado, metabólico ya bien después picado. de la resistencia a la insulina crónica. Es más bien la parte de resistencia a la insulina. Ujú. Ajá, Sí, porque la prediabetes la vas a escuchar y la vas a seguir escuchando mucho. sí, pero es un término ya antiguo. Está raro. Sí. Tu pasito. O sea, Entonces, ya no debería de usar. Como la de que dijeron que en 5 años. Ah, sí. ok. Pero ella pura vez. Ella sí. Era como la forma de decir, pues, es un estado antes de. Sí. Quisieron aplicarla, por ejemplo, como en la preinsuficiencia cardíaca, Ujú. que es un estado previo a la insuficiencia cardíaca. Algo muy similar, pero no pasa Pero del todo. no Ya hay es- daño, pero no está malo. Algo así con diabetes, pero aquí es diferente. Sí, es. Ok. Entonces, antidiabéticos. Les presento las 8 familias de antidiabéticos. Sí, hizo. No, Entonces, espere. tenemos insulina, inhibidores de la DPP4, biguanidas, insulinidionas, análogos del GLP-1, la parte de inhibidores de alfa-glucosidasa, los inhibidores del SGLT2, que son los mejores, y las Sí, fenilureas. fue cuando vimos. Sí. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues, la parte de diabetes, ahí me falta agregar el quinto tipo, porque hace un poquito que salió Sí. y no había modificado esta presentación, pero tanto. Tenemos que la tipo 1 y tipo 2, que la parte que se está buscando quitar es como la parte de diabetes mellitus y dejar nada más como diabetes tipo tal. ¿Qué es lo que pasa en este caso con la parte de la diabetes? ¿Tengo la definición? No tengo la definición. Pues la tenía en la primera diapositiva la tenía. Bueno, entonces, no tengo como tal la definición de diabetes, pero no es otra cosa que una alteración en la parte del metabolismo y de la glucosa. Todas las unidades de digestión y todo lo que eso implica. Porque actualmente la diabetes no se considera nada más la parte de hiperglucemia o ese estado constante de hiperglucemia, sino el estado inflamatorio que va a condicionar ese estado de hiperglucemia. Porque nosotros tenemos, o vamos a encontrar que muchos pacientes que tienen diabetes tienen inflamación. Sí. Se quita esa inflamación, el paciente se le quita la diabetes, bueno, se le quita, se controla. Porque van a encontrar, o se van a encontrar con otro fenómeno. Digo, ya en la parte clínica y en la parte de terapéutica también se van a topar. Como que hay pacientes que parece que se curan, pero no es sino una regresión. Sí puede haber una regresión de diabetes. Va a ser muy variable y hay pacientes que duran en esa regresión 2 años, 3 años. El punto es que va a regresar y van a volver a terminar con diabetes. No se cura. Y el paciente que ya tiene diagnóstico de diabetes lo va a tener siempre. Algo muy similar al asma. El asma va a revertir, se va a controlar un poco y puede llegar a volver a presentarse. Con diabetes es lo mismo. ¿Qué pasa con el caso o los casos especiales? Porque eso pasa en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 que es prácticamente a una destrucción de mis células beta. El cuerpo se vuelve loco y comienza a destruir esas mis células beta pancreáticas que son prácticamente las encargadas de producción de insulina. Ya no tengo insulina, ya no insulinizo, ya no puedo controlar la parte glucémica. Entonces, o el cuerpo se vuelve loco y ya no produce insulina. Así nada más porque sí, ni siquiera autoinmune, ya no lo deja de producir. Que era muchísimo antes cuando se conocía insulino dependiente y no insulino dependiente. El paciente dependía o no de insulina. Ya no. O la de los niños y la Niños y adultos. Que pues no, porque realmente es por cómo es que llega o cuál mecanismo fisiopatológico me lleva a que el paciente tenga esa alteración. La tipo 2, que es porque el páncreas por alguna razón deja de producir insulina adecuada. Se modifica la insulina, sí la produce, pero ya no es adecuada. En alguna parte, como mencionaron, se dobla raro, no el receptor, la insulina se dobla rara.
y ya no sí, es eso preproinsulina. podría ser por los hábitos podrían modificar la traducción de... De señal. No, la daña traducción del del código genético de la insulina. Se daña el ADN Ajá. por Y el ya estrés no, ya jamás vamos a oxidativo, volver a por la inflamación, termina dañándose. Y cuando se daña ese material genético y el problema es que se daña, pues, No. ya se va a traducir siempre mal. O se daña el traductor. Y las proteínas cuando la producen rara. Se produce una proteína funcional, una proteína completa, pero no es prácticamente funcional. Entonces, problema. O el receptor como tal se daña. La proteína o la insulina es correcta o es adecuada, llega, se une al receptor, pero el receptor está mal codificado y produce un efecto completamente raro que me lleva a esa resistencia de la insulina, que es prácticamente una resistencia. Y puede ser por la misma inflamación, puede ser por otros padecimientos que ya tiene el paciente, pero por alguna razón se daña. Y es donde se fosforila donde no debería fosforilarse, que es lo que va a terminar produciendo la parte clínica del paciente. La hepatosis nígrica, la parte del crecimiento, ¿cómo se llama? La lipogénesis inadecuada, etcétera, la desmineralización. Después tengo la gestacional, que la gestacional es como una combinación de la 1 y 2, porque se puede producir anticuerpos contra el páncreas o se puede producir una resistencia por la parte inflamatoria, que el embarazo es estado fisiológico raro, que no es una enfermedad, pero no es un estado fisiológico normal. Aumento de volumen, una simbiosis rara. Aumento de volumen, aumento de ciertos marcadores, aumento de inflamación. Tengo más volumen y tengo al mismo tiempo que estarme alimentando por las personas. Entonces aumenta el estado glucémico. Que en condiciones normales usualmente no pasa nada. Y la mayoría de las veces no pasa nada. El problema es cuando se produce después o antes de cierto tiempo en el embarazo. ¿Qué va a pasar? Que va a estar en hiperglucemia constante la persona y no se va a llevar el control. Va a terminar con un bebé así gigante. Macrosómico, pero desnutrido. Macrosómico pero desnutrido, porque prácticamente tiene a su disposición una gran cantidad de energía, pero no puede ocupar adecuadamente. Entonces, es gigantes. Bien. La ventaja es que usualmente cuando ocurre esta diabetes gestacional, en la mayoría de los casos, no vuelve a presentarse diabetes. En otro porcentaje, como en 1/3 de las pacientes, Sí, bueno. se queda. Y es lo que da para siempre con diabetes la paciente. Y no podría ser que ya tuviera como ¿Una predisposición? Ujú. La predisposición, muy probablemente. El antecedente no, porque no es gestacional. ¿Qué sería? Ah, bueno, tipo... Sería tipo 2. Sería tipo 1 o 2, Tipo dependiendo de qué fuera. Ok, sí. Más bien predisposición. Sí. Entonces, la predisposición sí. Pero entonces sería tipo 4, ¿no? Que tendría una carga genética. No, porque la 4 es nada más como modificaciones. La 4 Ya, cuando sí. ya está, y es por ejemplo desarrollo la diabetes tipo 2 de desarrollo del joven. Pacientes de 9 años que tienen diabetes tipo 2 o incluso tipo 1, pero ya tienen la modificación genética en ese punto, diferente a predisposición o carga genética. Les dejo la mala noticia, por pura raza mexicana y raza latina ya tenemos esa predisposición. Entonces solo necesitamos que se acomoden bien las piezas para desarrollar diabetes. Así ya, todos tenemos algún familiar que tiene diabetes y que no, que afortunados, porque realmente sí impacta bastante. Por eso en nuestro país los controles de diabetes es a partir de los 35 años. 40 cuando muy tarde, a partir de 35 ya tienen que hacer esas mediciones para tratar de identificarlo lo más rápido posible. Y como tenemos esas otras causas, modificaciones en receptores, modificaciones traduccionales y que terminan desarrollando en adulto, o autoinmunes, o porque alguien tuvo una infección y esa infección terminó dañando el material genético, el paciente termina desarrollando diabetes a muy temprana edad, que es de las otras causas. Bien, y aquí también entraría la que es secundaria, por ejemplo, al uso de medicamentos para el tratamiento de VIH-Sida, por la interferencia que tiene con el metabolismo y la modificación de la... Y la última, que es la de nutrición. Todo paciente con desnutrición y los pacientes con desnutrición se ve que terminan o se encuentra que terminan desarrollando esa diabetes, que sería ya prácticamente el tipo 5. Bueno, todo estaría bien hasta el punto que nosotros nos encontramos que tenemos una prevalencia exagerada de diabetes en nuestra población. No es tanto como hipertensión, que la hipertensión es mucho más prevalente, pero
Pues en el total tenemos el 18 punto y tantos por ciento, 18.3% de la población adulta mexicana que tiene diabetes. Quizá no se escuche tanto un 18% comparado, por ejemplo, con el 30-40% de hipertensión, pero eso tradúzalo a millones de mexicanos. Y esos son los datos de la ENSANUD 2022, que es la última que tenemos, hace cada cierto tiempo. De hecho, ya estamos para los nuevos. Okay. El problema no radica solo en eso. El problema radica en la gráfica de abajo, está prevalencia de diabetes, qué tanto dinero se gasta el gobierno para prevenir, diagnosticar, tratar o mantener a estos pacientes con diabetes. Y si se fijan, en nuestro país, que estamos dentro de los 10 primeros de diabetes, pero la cantidad de pues, dinero que se le proporciona, que se invierte, es muy poco. No gastamos tanto en eso. Entonces, no nos importa prevenir, bueno, sí nos importa, nos debería importar bastante. El problema radica en que no se hace esa prevención y además no se invierte tanto en el tratamiento para los pacientes, y menos ahorita. ¿Cuál es el país de la barra más alta? ¿Estados Unidos? ¿Cuál? ¿Está el dinero? Estados Unidos. Ajá. Ah, ok. El que tiene mayor, China, por cantidad de población. Y tampoco invierten lo suficiente. Sí, no invierte lo suficiente. Pero comparado con nuestro país, No. No, pero pues también. por cantidades, sí. Exagero. Obviamente Pakistán, que tiene una prevalencia alta, pero no invierte nada, pues eso es otras cuestiones. Sí. Pero, y teniendo en cuenta que somos de los países con más alta probabilidad, más alta prevalencia y además más alto impacto cardiovascular, porque es una de las principales causas de muerte, cardiovascular en nuestro país, secundarios a diabetes. Entonces, ¿qué pasa? Que fisiopatológicamente ocurre una serie de cambios, independientemente en el tipo 1, tipo 2, MODI, gestacional. Ahí dice tipo 2 porque es la que nosotros más comúnmente vamos a encontrar en nuestro país y que más fácilmente vamos a encontrar. Porque la tipo 1, pues le pasamos insulina a nuestro paciente y listo. Literalmente lo que vamos a hacer, administrar la insulina porque no tiene insulina. Si fuera, por ejemplo, que no tiene insulina y tiene un defecto en su receptor, ¿Agonista? pues No. si yo le administro insulina no le va a servir No. para nada porque pues, el receptor no me sirve. Entonces tengo que utilizar algo que no señalice insulina, pero no es tipo 1, ¿qué tipo es? O puede ser 3 o puede ser 2. Porque los pacientes con diabetes tipo 2 van a terminar con una disminución de la producción de insulina, porque las células beta van a empezar a morir. Y tengo deficiencia de insulina, por eso yo no sé utilizar insulina dependiente o insulina dependiente, porque un paciente con tipo 2 va a terminar con esa disminución de los islotes. O en las tipo 1 también está una terapia bastante nueva que en nuestro país no se va a hacer, por lo menos todavía, que es trasplantar islotes. Ah, sí. Se toma el islote completo y se trasplanta a otra persona. Y técnicamente curamos quirúrgicamente la diabetes tipo 1. Por el tipo 2, pero aquí en nuestro país no va a ser tan posible. Muy caro. Demasiado exageradamente caro. Imagínense tener que utilizar una máquina lo suficientemente precisa para yo cortar un islote completo, Luego además tienes que identificar que sean funcionales. Y inmunohistoquímica para ver funcionalidad y poder trasplantar. La ventaja es que la alfa y beta son las más abundantes en la parte de los islotes pancreáticos. Esa es la ventaja. La ventaja es lo demás. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que en las diabetes o en el caso de la tipo 2, que es la más común, vamos a encontrar que tengo factores modificables y no modificables. Modificable, todo aquello que impacte directamente en la parte inflamatoria del del paciente. Obesidad, sedentarismo, hipertensión, comorbilidades. Esas cosas que yo puedo modificar, pues van a tener un impacto. Entonces, si mi paciente tiene mala alimentación, si mi paciente no tiene actividad física y mi paciente tiene más comorbilidades, esto me va a llevar a la parte inflamatoria y me va a llevar bueno, varias cosas, a todo lo que viene de disbiosis intestinal, estrés oxidativo y pues, prácticamente inflamación. Entonces, ¿y por qué la disbiosis intestinal? Porque también se encuentra una relación completamente directa. Nuestra microbiota que nosotros tenemos ayuda a metabolizar ciertos compuestos y los compuestos que produce suelen ser bastante efectivos porque esta es una simbiosis mucho mejor. Sobrevivimos nosotros, sobreviven las bacterias. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos una muy mala alimentación, tenemos obesidad,
esa inflamación que se está produciendo, ese estrés oxidativo, también va a afectar a la microbiota y vamos a terminar generando un intercambio o una depresión de estos microorganismos. Usualmente lactobacilos bastante útiles que se mueren. Y como se mueren, vamos a dar la oportunidad de que lleguen otros. Llegan, otros invaden y esa simbiosis se pierde. Es decir, que voy a responder con una parte inflamatoria. Voy a inflamar la parte intestinal y como estoy inflamando prácticamente esa zona, inflamación no es otra cosa que reclutamiento de células de la defensa. Y si recuerdan, las células de la defensa que producen mucho, las primeritas que llegan, son los neutrófilos. ¿Qué producen los neutrófilos? Inflamación. No sé, pero ¿qué Pero- sustancias producen? Eran las. No sé. Sí, No me acuerdo. muy clase de. La facultad de Sí, los muy clase de más. pata la que faltaba. ¿Qué producen? Sí, producen unas vaculitas, pero esas vaculitas que tienen. Pero sin asas. ¿Por qué? Porque son de pato, efectivas y muy eficaces para desnaturalizar membranas. Por eso el oxigenada es está completamente contraindicada para curar una herida abierta. Porque desnaturalizo la membrana celular de las células que me están ayudando a cicatrizar, voy a retrasar la cicatrización. Por eso mis células de la defensa, los neutrófilos, los mastocitos, es lo que más van a tener. Algo que me pueda o me permita oxidar, pero oxidas. Oxidación. Doctor, ¿le podemos bajar tantito más al aire? Bajar para. Para hacerlo más frío. Y creo que eso es lo más cercano. Aquí nos vamos a. Entonces, Sí, sí, mira. ¿qué es lo que pasa? Que yo voy a generar demasiado estrés oxidativo, demasiada oxidación, y como tengo demasiada oxidación, pues voy a dañar prácticamente mis células alrededor, mis tejidos, los voy a endurecer. Y como tengo inflamación y tengo un tejido endurecido, mis vasos sanguíneos también van a terminar dañándose. Y si yo daño mis vasos sanguíneos, ¿qué voy a terminar o qué va a terminar pasando? Va a haber ¿Qué se va a perder? agua. Vamos a perder. ¿Qué se va a perder? Los eritrocitos. No. El endotelio. Y si yo pierdo el endotelio, ¿qué pierdo? El control de la La endotelina y el óxido nítrico Ajá, se pierden por completo. Y además tengo inflamación. Sí. Y esa inflamación me está dañando también el músculo. Y si estoy dañando el músculo y ya no tengo óxido nítrico y ya no tengo endotelina, ¿cómo van a estar los vasos? Rígidos. Rígidos. ¿Y qué más? Van a estar raros porque van a estar como entre laxo pero rígido. No se va a relajar adecuadamente, no se va a contraer adecuadamente, y eso me va a ayudar a que cambie la presión y termino con esas alteraciones. Hipertensión, por eso la diabetes casi siempre termina con hipertensión, o la hipertensión termina con diabetes. Por eso Bien. los diabéticos. Bueno, tengo demasiado oxígeno, tengo demasiado estrés oxidativo que va a dañar las células, y lo primero que se va a dañar es la cadena de respiración. Por eso ahí las mitocondrias. Si yo daño las mitocondrias, ¿qué va a hacer el cuerpo? Pues tratar de reparar las mitocondrias, pero no se pueden reparar tan fácil. Entonces las voy a separar. Voy a hacer muchas mitocondrias, porque las mitocondrias tienen esa capacidad de que si yo las parto, puedo hacer muchas mitocondrias, pero para yo hacer muchas mitocondrias, pues tendría que tener un buen ambiente. Tengo mitocondrias pequeñas que no me funcionan para nada. Toda mi cadena respiratoria va a terminar dañada. Entonces, como tengo una cadena mitocondrial completamente dañada, ya no estoy respirando. ¿Y para qué me sirve la cadena de respiración? Para el transporte de electrones. Para. Transporte de electrones, producción de energía, metabolismo. Mi metabolismo, pues prácticamente se va a alterar. No solamente el metabolismo en la diabetes no solamente se ve afectado porque tengo demasiada glucosa, se ve afectado porque mis mitocondrias, adiós, no voy a producir proteínas adecuadamente, no voy a poder degradar las grasas, no voy a poder transformar como yo necesito los combustibles del cuerpo y los voy a acumular. ¿En dónde? Pues en donde caiga, porque yo no puedo prácticamente estarlos metabolizando o cambiando adecuadamente. Entonces, todo eso va a ser
como yo ya dañé mi cadena de respiración y ya no puedo oxidar adecuadamente y además tengo inflamación que me está produciendo más oxidación, especies reactivas de oxígeno. Al inicio voy a tener mis receptores, mis reactivos que van a aumentar para tratar de disminuir estas especies reactivas o esa como oxidación rara. Si recuerdan, la oxidación de la glucosa tiene una parte intermedia en la cual es reversible Sí. y después las reacciones de Maillard, que después ya no se puede revertir porque requiere una energía exagerada para poder hacer ese cambio. Voy a aumentar esas especies y esos ajes, porque la glucosa que yo necesito quitar de la sangre la voy a poner en donde sea. El primer sitio, ¿dónde es? Bueno, primer sitio. Pues el primer sitio en donde yo meto toda la glucosa. En el hígado. Ay, Para- Hígado, luego músculo, luego tejido adiposo. Pero ya está oxidado y ya no puede servir porque yo ya la oxidé. Y después, lo que sigue sería la hemoglobina y todas las proteínas. Todas. Pues voy a comenzar a glucosilar. ¿Qué son los ajes? Son los residuos avanzados de esa glucosilación. Se acumula estrés oxidativo porque yo no los puedo oxidar, mientras ya se mueren, pues ahí se queda. Se inflama, se mueren más y problema. En conjunto todo eso es lo que dice ahí, memoria metabólica. Este constante o este ciclo constante de oxidación mala con glucosilación de donde yo pueda va a terminar en antes del estrés metabólico, esa respuesta inflamatoria de bajo grado. Por eso la diabetes se considera ya esta parte, un estrés o una respuesta inflamatoria de bajo grado que es constante, que termina generando todo eso. Y como ya termino por oxidar también, o termino por dañar lo que sería mi páncreas, adiós células beta, y como ya no tengo esas células beta, y ya no las puedo codificar nuevamente porque ya dañé mi ADN por el estrés oxidativo, pues ya no las puedo recuperar. Entonces, complicaciones. Mi paciente termina con sus estados hiperglucémicos constantes. Así que, bueno, ignoran un poquito, esa de tema. Que mi objetivo como tal en la diabetes ya no es solamente controlar como tal la glucemia, yo necesito controlar esa inflamación, que es lo que se busca precisamente con los tratamientos que nosotros damos. Controlar la glucosa y al mismo tiempo controlar toda mi respuesta inflamatoria. Si quito esa respuesta inflamatoria, puedo controlar mejor mi diabetes, porque ya no va a sufrir daño, ya no voy a complicarme la vida en ese sentido. Entonces, así como con las dislipidemias tenemos una tabla gigante, con la diabetes tenemos una tabla más gigante, porque pues vamos a tener diferentes medicamentos de las familias que vamos a utilizar. Y se fijan aquí, el grupo pues técnicamente más grande que se usa actualmente son estos dos, los GLP y los ISGLT2. ¿Por qué? Porque de las biguanidas nos queda solamente una, Metformina. la metformina. Las demás son antimaláricos que no me sirven para el control glucémico. Entonces, y así. Y por ejemplo, las sulfonilureas ya no se deberían de considerar. Y de hecho ya no se considera para el tratamiento de los pacientes con diabetes, ni siquiera en segunda línea, porque vamos a ver ahorita por qué. Los inhibidores de glucosidasa. Eso sí se pueden utilizar, no hay tanto problema, pero su efectividad es muy variable. Porque, como ahí dice, inhiben la alfa-glucosidasa. Es decir, solamente van a tener efecto a nivel intestinal. Si la persona no consume mucha glucosa, no No le va. no van a tener efectividad. Bien, ahora sí, vámonos por los más efectivos para el control glucémico. Insulinas. Las insulinas son geniales desde el punto de vista que para control glucémico no hay mejor. Yo puedo controlar a un paciente que tiene hiperglucemia en técnicamente 10 minutos, cuando le administro una insulina. Entonces, ok, de las insulinas. El mecanismo de la insulina es prácticamente la insulina. Va a seguir exactamente esa misma vía de señalización. Si el paciente no tiene receptores de insulina o todos están completamente resistentes, eso me va a complicar mucho la vida, porque yo administrar la insulina pues no me va a servir prácticamente de nada. La ventaja es que en el tipo 2 y en el tipo 1 responden muy bien. Solamente ciertas modis raras que tienen completamente un receptor que no me va a funcionar son los que menos responden en este caso y tengo que utilizar los otros medicamentos.
Entonces, receptor de insulina, 4 subunidades, 2 alfa, 2 beta, y la función o la característica de este receptor, ¿cuál es? Pues que es un receptor asociado a sinasas. ¿Qué quiere decir? Que va a fosforilar, va a trabajar con cadenas de fosforilaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a fosforilar? Residuos de tirosina. Entonces, la insulina va a llegar, se va a unir al sitio específico de fijación, es decir, aquí, en mi cisteína que va a fijar a mi insulina, y eso va a activar mi receptor. Una vez que yo activo este receptor, se van a fosforilar hacia abajo los dominios de tirosina, y cuando se fosforila la tirosina es cuando se despierta la cascada. ¿Y qué cascada? Pues una cascada de MAP, sinasa, 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 sinasa. ¿Dónde termina la fosforilación? ¿O dónde termina esa fosforilación esa cascada de fosforilaciones de la insulina? Pregunta con trampa, porque eso es algo cruel. Entonces, tiempo. No hizo que se aprendan todo eso. ¿Quién hizo que se aprendan todo eso? Bueno. Estoy seguro de que Jonathan en algún momento les dibujó Sí. todo eso. Sí, porque... sí. Pues no nos dibujó, nos enseñó ni porque de hecho. Ah. Pero era pizarrón también. No, Porque- sí lo dibujo. Sí, lo dibujó. Sí, es que le encanta No, pero nos esta enseñó vía. imagen y dibujó en. No, en el pizarrón. Sí, Sí, lo no, dibujó. le encanta esta vía, se lo sabe de memoria. Se dan los Y esta símbolos. está sintetizada. Sí, luego se va dibujito por dibujito. Sí. Sí, esa. Y va, No. mira. Aquí, para fines prácticos, para empezar, no corresponde. Si fueran a dedicarse a investigación, sí tendrían que saber todo eso. ¿No? Y aunque se dedicaran a investigación, se tomarían una parte específica de toda esta cascada para poder investigar, pero no se estresen. ¿Qué es lo importante de toda esta cascada gigante que está ahí? Bueno, primero, o las cosas más importantes es que mi cascada de fosforilación de MAP, sinasa, 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 va a hacer varias cosas. Si recuerdan, cuando veíamos los receptores asociados a sinasas, ¿en dónde terminan? ¿Dónde? En el núcleo. Ahí termina. ¿Por qué? Porque lo último que van a hacer es esto. Activación traduccional. Van a comenzar a activar mi traducción de ADN para formar algo. Aquí no se estresa. Entonces, ¿qué más? En la parte intermedia, todos estos receptores tienen una serie de respuestas. En el caso del receptor de insulina, ¿cuál es la respuesta principal que yo estoy buscando? Fácil. Estoy buscando que se comience la liberación de los glúteos, porque esos glúteos son los transportadores de glucosa, son los que me van a permitir La homeostasis. que ¿en dónde? ¿Cómo en dónde? Esos GLUT, ¿en dónde van a buscar la homeostasis? Para empezar, ¿cuál es GLUT? No, ¿cuál es GLUT? Ah, Cuatro, ok. el 4. GLUT 4. ¿Por qué GLUT 4? Porque es el que se. Dependiente de Insulina. Porque es dependiente de insulina. De los 20 y tantos GLUT que tenemos, hay 2 que son dependientes de insulina y el 4 14. es el más importante. Entonces, eso es lo más importante. Extrañamente, y digo extrañamente porque los demás van a funcionar con otros tipos de carbohidratos, no solamente con glucosa. Este es el que más trabaja con glucosa. Tenemos las otras hexosas, tenemos lactosa, galactosa, un poco de glucosa, y como el metabolismo principal de la glucosa depende de estos, van a funcionar en receptores de los tejidos que sean sensibles a insulina: hígado, tejido adiposo, músculo, que son los principales tejidos que son más sensibles a esta parte de la insulina. Si yo tengo un tejido, por ejemplo, endotelio vascular, ¿le sirve la insulina? Pues No. No, ¿por qué? las células del endotelio. ¿No tienen qué? No tienen los 4. Más sencillo, no tienen qué. ¿Qué necesito para que la insulina haga efecto? Receptor. No Sí, tienen que receptor. las que no tienen el endotelio. Los receptores para Es- insulina. El músculo esquelético sí, tiene muchos. Sí. Ahí me va a funcionar muchísimo la insulina, porque ese va a ser de los principales sitios donde va a actuar. Y además que el endotelio vascular ni siquiera necesita un transportador. La glucosa difunde porque sí. Entonces ahí difunde también hasta la parte de la musculatura.
el programa Entonces, para entrar a la célula. no lo necesito. Por eso pues, me va a funcionar en ciertos tejidos específicamente. Ok, y después esa activación o esa generación de GLUT que van a traslocar todos mis GLUT, los va a acabar con los que yo tengo acá adentro. ¿Qué va a pasar? Que yo tengo suficiente insulina y voy a seguir con su activación. Va a hacer o va a seguir las vías del mTOR y otras vías específicas para activar la traducción de proteínas o de mi ADN. ¿Y qué es lo que yo necesito? Depende del tejido, pero ¿qué voy a necesitar si yo no tengo GLUT? Si no tengo, necesito. sí tengo. ¿Cuál? Si no tengo, sí tengo. No, o sea, si yo no tengo GLUT porque ya la insulina llegó, hizo su efecto y produjo más. Ajá. O sea, se lo traslocó todo. Ah, bueno, tú. ¿Qué voy a necesitar yo? Que pase la glucosa. ¿Y cómo voy a hacer que pase la glucosa? Pues necesito producir más GLUT. Sí. Uno de los efectos que van a tener la insulina una vez que llega a la parte acá interna es producir más GLUT. Hace que el ADN comience a producir, yo produzco más GLUT, ya puedo producir más glucosa. Y además, como tengo otras vías de fosforilación específicas, la vía de FOXO y todas las demás, las de TP1, voy a activar otras vías alternas para la producción, bueno, para el uso de esa glucosa. No solamente la voy a interiorizar, también tengo que decirle a la célula qué voy a hacer. Ya tengo la glucosa suficiente, entonces ahora sí yo la puedo transformar. Voy a activar la parte de la glucogenosintasa porque ya tengo demasiada glucosa y como yo estoy en tejidos que son sensibles, pues en tejidos específicos de insulina, hígado, necesito transformar la glucosa excesiva que yo tengo dentro de mi célula en alta. Y la forma en la que nosotros almacenamos glucosa, pues es prácticamente en glucógeno. Tengo que iniciar esa transformación. Y además voy a tener que inhibir todo lo demás porque ya tengo glucosa. El músculo, el tejido adiposo, voy a organizar la transformación o el uso de esta glucosa de manera más efectiva para que pueda ser utilizada por la célula y nada más. Un poco de almacén, pues tal vez un poco de almacén, pero ya necesito estar generando, por ejemplo, ya no necesito generar más grasa o romper la grasa porque ya tengo glucosa dentro de la célula, que es más efectiva como combustible, más o menos, pero por la parte de las células. Y como también tengo la transcripción, pues voy a expresar mis genes y voy a hacer que mi célula crezca para que sea más efectivo. Por eso les digo, no vamos a poner todo esto, más bien qué es lo que van a hacer. Sí, esas imágenes gigantes luego están aquí. ¿Sí? Sí. ¿Nos puede compartir la presentación? Ah, ¿y por qué ahí dice que no todas las vías de señalización se encuentran activas en todas las células? Porque no todas las células tienen el receptor para la insulina. No, pero todas las células llegan a la insulina. Ah, porque. Pero ya se los dije hoy. Porque no todas las células tienen. No, los receptores. No, pero mi célula de insulina, ¿por qué no todas las vías de señalización van a estar activas? Ah, pues porque no todas las células necesitan todas las vías de señalización. Porque si mi célula, por ejemplo, no es hepática, no es un hepatocito, es un adipocito, no va a estar formando glucógeno. Ni siquiera lo va a intentar, no va a estar activa esa vía de señalización, aunque usted sabía. Pero no la va a activar porque no lo requiere la célula. Va a hacer que la célula dependiente. ¿Lo podemos dejar hasta aquí? Sí. Sí, pensé que era menos. No, es que ya la doctora ya no. Ya no se Sí, te no se preocupe.